Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar de una parasitosis que puede afectar el tracto vaginal y bulbo vaginal en mujeres. Estoy hablándoles de la parasitosis causada por el Oxyuros. Anteriormente ya había realizado un video con respecto a este parásito y todo lo que podría ocasionar, desde su ciclo de vida, desde cómo se da el contagio y por último hasta el tratamiento. Pero hay algunas incógnitas que han quedado acerca de ese video y es con respecto a que si las mujeres también podrían tener la infección por este parásito a nivel de su tracto vulvo-vaginal. Por lo tanto, si eres mujer, no te puedes perder este video. El Enterobius vernicularis, el Oxyuros, o también conocido como la lombriz de niños, es el parásito más frecuente en nuestro medio. Son nemátodos, gusanos redondos y son los seres humanos sus únicos huéspedes. Son gusanos muy pequeños. Los machos suelen medir entre 2 a 5 milímetros y las hembras entre 8 a 13 milímetros. Son de un color huso o medio blanquecino. A nivel del tracto gastrointestinal se van a ubicar a nivel del ciego y del intestino delgado. La hembra durante las noches va a emigrar desde el ciego hacia los pliegues anales para depositar sus huevos en un número de 10.000 a 15.000 huevos, los cuales pues se van a dispersar a nivel del periné y en la región perianal. Cuando ya han pasado 6 horas, estos huevos se van a convertir en huevos que podrían infectar a otras personas. Estos huevos también podrían contaminar otras cosas como los suelos, las ropas, los alimentos, etc. El síntoma principal de esta parasitosis es el prurito anal, la comezón a nivel del ano, que se da muy frecuente en los niños, y estos al rascarse suelen conducir los huevos de las uñas de sus dedos hacia la boca. Cuando este huevo ingresa por la boca, su ciclo de vida dura en promedio 6 semanas. Aparte del síntoma principal que les mencioné, esta parasitosis también podría producir inflamación, irritación a nivel perianal, perineal y también en la región vulvar, ocasionando pues un prurito intenso e incluso en algunas ocasiones la imposibilidad de poder conciliar y poder dormir tranquilamente. Hay otras consecuencias de esta parasitosis que son más alejadas pero que podrían ser producidas por este parásito, como por ejemplo las infecciones urinarias y la apendicitis. A continuación les voy a hablar de 3 casos en los cuales pues este parásito generó síntomas y además en las muestras de secreción vaginal se evidenció la presencia de estos huevos, causando pues las molestias en estas 3 pacientes. El primer caso trata de una mujer de 67 años de edad quien refería un prurito muy intensificado a nivel de la región vulvar, y esta paciente por tal motivo acudió a consultorio de ginecología. En el examen físico se evidenció una atrofia vulvar, es decir, presentaba los genitales atróficos. En esta mujer se evidenciaron 2 oxyuros a nivel del periné. Y si tienen dudas de qué es el periné, pues miren esta imagen para que sepan de qué les estoy hablando. Luego se tomó una muestra para hacer estudio de las células a nivel del cervix y de la vagina de esta paciente. En la ecografía vaginal que se le realizó se evidenció que presentaba un útero atrófico. El endometrio tenía un espesor de 2 milímetros y los ovarios no eran visualizables. Al final se trató a esta paciente con el medicamento Pirantel, 6 comprimidos en una sola dosis. La imagen que están visualizando trata pues del hallazgo de estos 2 oxyuros a nivel del periné en esta mujer. Cabe mencionar que lo están viendo en blanco y negro para que YouTube no me lo pueda restringir. Si desean ver la imagen a color, pueden entrar en el enlace que se encuentra en la descripción del video, que los llevará a mi blog, en el cual pues podrán ver la imagen a color. El segundo caso trata de una mujer de 39 años que solamente fue al consultorio de ginecología para un estudio en general de lo que sería el sistema genital, pero de forma incidental se pudo detectar lo siguiente. Al examen físico todo se notó normal y en la ecografía vaginal también. Se tomó una muestra para estudio citológico, es decir, de las células a nivel de la cervix y la vagina, en los cuales pues se notó un resultado de un proceso inflamatorio y además del hallazgo de este parásito, el Oxyuros, a través
de la visualización de sus huevos. Esta mujer al final se trató con el medicamento mebendazol, una dosis por día. El tercer caso trata de una mujer de 29 años que solamente acudió a su centro de salud para un control debido a que estaba usando métodos anticonceptivos, y en el estudio de las células a nivel cérvico-vaginal encontraron lo siguiente: cambios celulares benignos, infección por bacterias causando una vaginosis bacteriana y también pues una infección concomitante con una parasitosis por Oxyurus, la cual pues se evidenció la presencia de los huevos de este parásito en esa muestra. Con respecto a estos tres casos que les he mencionado, los huevos del Oxyurus podrían atravesar el canal vaginal e incluso podrían llegar hasta las trompas del falopio, y también de esta forma podría llegar hasta lo que sería el peritoneo, podría llegar incluso involucrar lo que serían las vías urinarias, llegando hasta la vejiga. Por ejemplo, se reporta un caso de una mujer de 21 años que tenía dispareunia, es decir, dolor al tener relaciones sexuales, y leucorrea, y cuando se hizo el examen físico se evidenció que tenía a nivel del canal vaginal la presencia de los Oxyurus a través del hallazgo de los huevos del mismo en el canal vaginal. Se evidenciaron células superficiales, intermedias, granulocitos y aproximadamente 40 huevos de Oxyurus. Cuando se realizan estos estudios de células a nivel del cérvix o de la vagina de forma rutinaria, pues en la mayoría de casos se da pues la sorpresa de la presencia de estos huevos en esas zonas. En conclusión, es muy importante tener en cuenta de que los Oxyurus no solamente van a afectar lo que sería el tracto intestinal, sino también el tracto genitourinario y también el vaginal en el caso de las mujeres, pudiendo ocasionar trastornos inflamatorios, leucorrea, dispareunia, dolor abdominal, etc. Como les mencioné, la mayoría de veces son hallazgos incidentales, debido a que estas pacientes podrían cursar asintomáticas, sin síntomas, sin ser detectado este parásito antes de que ya empiece a darse pues los síntomas característicos del mismo. Por lo tanto, para evitar complicaciones por este tipo de parasitosis en mujeres, sería importante hacerse pues aunque sea un chequeo anual para poder descartar, aparte de las parasitosis que podrían afectar el tracto vaginal, también descartar pues otras enfermedades crónicas y neoplasias en las mujeres. Espero que les haya gustado este video, y si fue así pues no se olviden darle me gusta, hacer su comentario y compartir el video para que muchas más mujeres tengan conocimiento al respecto de este tipo de infección por este parásito denominado Oxyurus. Hasta pronto y que tengan un buen comienzo de semana.